Miren este video y tomen nota. Ujú. Vairá, Bené, Elohim. Y vieron a los hijos de Bené, y a las hijas de los hombres, porque era bueno. Y porque aquí era bueno. Ah, ok. Ujú. Entonces eso era lo que estaba compartiendo profesor Raúl Arce. Ok. Pensé que ibas Exactamente. a mandar el video, el video de la sesión esta con el profesor. Mm. No, lo que cosa no mandé nada porque yo entré por YouTube. Perdón, por Facebook. Ok, ok, pero Este video este video no tiene nada que ver con lo que yo mencioné sobre la pregunta que yo le hice. Ok, ok. Entonces, mm, ¿Escuchan? entonces, sí, 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 se escucha. Se ve el texto en hebreo. a mí lo que me figura es así, ahora sí, ahí se ve. Ahora sí se ve un texto compartido. Ya, cuando guste empecemos nomás. No lo pude transmitir a YouTube porque lo voy a dejar grabado, sí. Porque ¿cómo se llama este? El navegador no me quiere abrir, no sé qué pasó, se quedó pegado. Pero comencemos nomás para no perder tiempo. Ok, bueno, lo que vamos a analizar hoy es un pasaje muy conocido del libro de Génesis, específicamente el Génesis 1, perdón, el Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, que es un texto que durante siglos ha sido interpretado de maneras muy, pero muy diversas. Bueno, en donde muchas tradiciones religiosas lo han leído como si estuviera describiendo la interacción entre seres celestiales y seres humanos, o incluso la aparición de gigantes, físicamente hablando, o de criaturas sobrenaturales. Sin embargo, cuando nos acercamos al texto desde una perspectiva filológica y cultural, contextual, es decir, desde el estudio de lo que es el hebreo antiguo y desde el contexto eh, en que culturalmente fue escrito, encontramos que muchas de esas interpretaciones provienen de lecturas teológicas que son muy posteriores al texto y no necesariamente desde el significado original del texto. Ahora, el problema principal es que con frecuencia se traduce el texto bíblico sin respetar la estructura gramatical del hebreo y sin considerar el campo semántico de las palabras, aun cuando se diga, por ejemplo, que el, te- el texto hebreo dice tal cosa. Por ejemplo, yo puedo estar leyendo el texto en hebreo y decir que cada una de estas palabras significa tal cosa que estoy diciendo. Am, Ahora, traducir no consiste simplemente en reemplazar palabras hebreas por palabras españolas que, entre comillas, ya lo digo, suenen bien, en un contexto religioso, obviamente. Más bien, una traducción rigurosa lo que exige es respetar la morfología, el género, el número, la función gramatical, el campo semántico del término, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un término hebreo aparece en un infinitivo, lo que yo debo hacer como traductor es buscar un infinitivo equivalente en el español. No puedo insertar un verbo o un sustantivo para sustituir el infinitivo del hebreo. No sé si me doy a entender. Incluso si quiero hacer una traducción dinámica, bueno, tiene que tener una correspondencia con el contexto cultural y con lo que está entendiendo la audiencia de esa época, es decir, los receptores de esa época. Entonces, en resumen, en este análisis lo que vamos a examinar son algunos términos claves del texto, como por ejemplo, Beneh Elohim, Benot Ha'adam, Nefilim y Giborim. Am, por otro lado, estos términos han sido tradicionalmente traducidos de maneras que reflejan interpretaciones teológicas posteriores, como por ejemplo hijos de Dios, gigantes, seres celestes, etcétera, etcétera. Cuando nosotros observamos el uso de estas palabras dentro de lo que es el hebreo bíblico o hebreo clásico y dentro del contexto del antiguo cercano oriente, lo que vamos a descubrir
es que muchas de esas traducciones no son filológicamente precisas. Así que sin más preámbulos dirían por ahí. Me estoy olvidando. No, eso lo dejo de lado. Voy a comenzar con el texto. Acá, bueno, tengo el texto. A mí me gustaría por ahí si Mijael lo puede bajar un poquito para que yo lo pueda leer. Voy a empezar verso por verso. Ahí. Y el primer verso, eh, este no es el primer verso. Ahí está, ese. Estaba leyendo allá donde decía 31, nada que ver. Bien, el primer versículo voy a ir palabra por palabra, tal y como lo ha hecho Raúl Arce. La traducción que voy a utilizar es una traducción estándar. Cuando digo estándar me refiero que voy a tratar de adaptarme al público para que entienda, pero sin dejar de lado lo que es el contexto cultural, histórico, etcétera, etcétera. Es decir, voy a tratar de evitar anacronismos. Entonces, la primera palabra es vaihi, que sería y ocurrió y aconteció. Luego tenemos ki, que sería algo así como qué, cuándo, por qué, perdón, por qué. Luego tenemos hegel, que sería comenzó. Luego tenemos hadam, que es el terrestre, el humano. El Adam, pero como terrícola. Luego tenemos Larov, que en este caso sería a multiplicarse. Luego tengo al pene, o sea, sobre la superficie de, que puede ser traducido de otra manera, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Luego tenemos ha-adamah, que sería la tierra, el suelo terrestre, etc. Luego tenemos uvanot, que sería y hijas, y luego tenemos Yuldu, que sería fueron nacidas o nacieron. Y finalmente tendríamos Lahem, o sea, para ellos o a ellos. Entonces, una traducción más o menos del primer versículo sería, y aconteció que cuando la humanidad o el humano o el terrícola comenzó a multiplicarse sobre eh, el suelo terrestre o sobre la superficie de la tierra, hijas les nacieron. Por otro lado, el segundo verso diría, Vayir'u, que es y vieron, y luego Bene Ha Elohim. Este Bene Ha Elohim puede significar algo así como hijos de la élite, hijos de las autoridades, hijos de, entre comillas, yo lo digo, de los poderosos. Luego tenemos Et Benot Hadam, y las hijas del humano, del terrícola o del terrestre, o de los hombres, ki, o sea, que, porque, tobot, buenas o agradables, gená, sería ellas eran, luego tenemos vayikhu lahem, que sería y tomaron para sí, nashim, mujeres o esposas, mikol, de todas, asher que y bajarú sería escogieron. Entonces, una traducción medianamente plausible podría ser, y vieron los hijos de las élites o de las autoridades a las hijas de los hombres o de los terrícolas que eran buenas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Convengamos, acá un paréntesis, convengamos que esto que yo estoy traduciendo en el momento no es una traducción legítima, simplemente estoy tratando de adaptarme a la forma que la audiencia tiene de entender. Por otro lado, al final voy a dejar, como quien dice, una traducción un poco más legítima, pero de cómo lo entendió la audiencia de esa época, para que se me entienda. El verso 3 diría, Vayomer y dijo Adonai, en este caso sería Jehová, Yahvé o el Señor, el Eterno, o Hashem, Lo Yadon, que sería no permanecerá o no gobernará o no contendrá
Ruhi, que sería mi aliento, mi impulso, mi actividad, mi disposición, mi voluntad. Vadam, en el humano o en el terrícola, en el terrestre. Leolam, para siempre. Luego tenemos Beshagat, perdón, Beshagam, que sería porque también o por cuanto. Hu, que sería él, basar carne, vai, ¿qué dice? Veja, vejayud, no alcanzo a leer ahí. Vejayud, Espera, vejayud. te lo voy a ampliar un poquito, dame unos minutos, dame un segundo, te lo voy a Para que lo ampliar. doy vuelta. Doy vuelta la cámara para que se me vea más grande, para que se vea más grande. Doy vuelta, digo, la pantalla, acá. Ay, se movió todo, no sé dónde estaba. Espérate, Ahí déjame. está. Vejayud. Ve, Sí, Lo ves? vejayud, ¿Ves? y serán. Ahí está. Ah, ya. Yo di vuelta la cámara acá para que me quedara más grande la pantalla. Y serán, y luego dice, llamad sus días, eh, ahí abajito, dice, sí, me ha veresrim, 120 shana, años. Es decir, y dijo Adonai, o el Señor el Eterno, no permanecerá mi ruach, o mi voluntad, mi disposición, en el hombre o en el humano para siempre, porque también él es carne y sus días serán 120 años. Y acá es donde llegamos al texto un poco más problemático, que dice, Han Nefilim, que en este caso lo vamos a dejar por el momento sin traducir, o sea, los Nefilim, y dice, Hayu Ve'aretz, que significaría algo así como estaban en la tierra, y luego dice, Vayemim Hahem, que en este caso sería algo así como en aquellos días, y luego tenemos Vegam ¿qué dice? Ajare, Ajarejem, que en este caso sería y también después. Luego tenemos Ayer Yaboú, que me re perdí. Sería y cuando entraban, veían. Ahí está. Perdón que pasa que me llegó una notificación y se me cruzó todo acá. Ahí está. Luego tenemos Beneja Elohim, que es los hijos de las autoridades o los hijos de las élites, los hijos de los poderosos. Y tenemos El Benoja Adam, es decir, y las hijas de los hombres. Luego tenemos Veyaldú, Lahem, que sería y les daban hijos o les engendraban. Gemá Ha-Giborim, es decir, ellos eran los Giborim, es decir, los poderosos, los guerreros, los valientes, los fuertes. Asher Meolam, es decir, desde antaño, desde tiempos antiguos, desde lo remoto. Y finalmente tenemos Anshe Hashem, es decir, hombres de nombre o hombres de renombre. Entonces una traducción más o menos literal sería algo así como los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después cuando venían los hijos de las autoridades, o en este caso de los poderosos, dirían algunos, eh, a las hijas de los hombres y les engendraban, ellos eran los Giborim. Desde la antigüedad o desde lo antiguo, fueron hombres de renombre. Ahora, hay algo que hay que fijarse acá, que es que el texto nunca menciona ángeles, no menciona seres celestiales, no menciona gigantes, porque todo eso son interpretaciones posteriores. Un segundito. Para, amor.
Todas esas son interpretaciones posteriores. Entonces, las palabras reales acá son Nefilim, Geborim y Bene Elohim. Y cada una de estas tiene un campo semántico amplio que debe analizarse dentro de lo que es el contexto histórico y lingüístico. Algo me está apareciendo acá abajo de la pantalla que no me deja ver el texto, pero bueno, no importa. Entonces, eh, el primer error que yo he notado en la traducción de la persona que estuvimos hablando anteriormente, no lo voy a mencionar por una cuestión de quizá de respeto, pero sí los que lo conozcan se van a dar cuenta. Traducir Bene Elohim como hijos del muy poderoso es un error lingüístico directo. ¿Por qué? Porque el texto, cuando dice Bene Elohim, si nosotros lo descomponemos, tendríamos, por ejemplo, Bene, por un lado, que es, entre comillas lo digo porque después voy a ampliar lo que significa Bene, sería hijos de, y luego Ha Elohim, que sería los Elohim. Ahora, ¿qué sería Elohim acá? Elohim acá es un plural morfológico y no aparece con ningún adjetivo que signifique muy. No aparece el término Elión, para, entre comillas, altísimo. No aparece el Shaddai, no aparece el Elión. Es decir, el texto jamás dice muy poderoso. Eso es una inserción interpretativa. Entonces, la traducción podría decirse más plausible sería hijos de las élites, hijos de los poderosos, entre comillas, poderosos, hijos de las autoridades, y si no quiero traducir el término, simplemente hijos de los Elohim, pero nunca hijos del muy poderoso y mucho menos en singular. ¿Por qué? Porque Elohim está en plural morfológico, o sea, no hay ningún intensificador, no hay ningún título, entre comillas lo digo, divino específico. Por lo tanto, esa traducción no es correcta ni respeta el hebreo. Lo otro es lo de Tobot, como funcionales. Ah, el texto, si mal no recuerdo, decía algo así como que estas hijas eran funcionales. Exactamente ahí, donde dice Tobot. Estas hijas eran funcionales. Entonces, cuando yo leo Kitobot Gena, si yo lo descompongo, Ki sería algo así como qué, por qué, cuándo. Luego tengo Tobots, que sería buenas, agradables, bellas. Y finalmente tengo Henna, que sería en este caso ellas eran o eran ellas. La raíz de Tov, bueno, la raíz Tov significa algo así como bueno, agradable, favorable, apropiado, bello, pero no significa funcional. Esa explicación de que Tov es funcional y Ra no es funcional, eso es una interpretación teológica. Entonces, funcional en el hebreo requiere ideas de como útil, eficiente, adecuado para función, o sea, para una función particular, y eso no está en la raíz de Tov. O sea, decir funcionales de alguna u otra manera es introducir una interpretación moderna, no una traducción. Y la traducción, entre comillas, natural sería que eran buenas, que eran agradables o que eran bellas. Otro error conceptual es con la palabra nefilim, que para algunos es igual a gigantes. Sí, ahí sí la puedes buscar la palabra nefilim. Eh, bien, bien. Ahí, para algunos es gigantes. Ahora, la raíz de nefilim sería nafal, que significa caer. Por lo tanto, nefilim lo que puede significar es caídos, los que hacen caer, derribadores, violentos, pero esa idea de los gigantes, eso aparece a partir de la Septuaginta, o es decir, desde la Septuaginta es que se va a comenzar a transmitir la idea de gigantes físicamente hablando, aunque en la Septuaginta no es físicamente hablando, Am, que ahí aparece la palabra gigantes. Pero eso fue una interpretación griega, no es el significado directo del texto en hebreo. El hebreo no usa la palabra gigantes por ninguna parte, al menos no en este verso.
Y si quisiera decir gigantes, hubiese utilizado otras palabras que estén relacionadas con la altura o con el tamaño. Entonces, un detalle fuerte de esto, que es lo que nosotros tendríamos, es cuando leemos, por ejemplo, esto de, ¿cómo es? Ellos eran los Giborim. No sé si por ahí ¿cómo se le dice esto? Cuando dice Gemá Giborim cerca del final del texto. Pero no sé si se me va entendiendo. Es decir, cuando yo leo Gibor, estoy leyendo guerrero, héroe, poderoso, campeón militar, pero por ninguna parte eso da, o al menos indica gigantismo, por ningún lado. Es decir, el texto aclara precisamente qué quiere decir Nefilim. Estamos hablando de guerreros que eran muy fuertes, muy poderosos. Entonces, en conclusión, y acá una pausa para que se me pregunte cualquier cosa, cuando nosotros volvemos al hebreo, lo que vamos a ver es que el texto, uno, no habla de gigantes, no habla de seres celestiales, no habla de los hijos del muy poderoso, porque todas esas son interpretaciones posteriores. El hebreo simplemente lo único que hace es describir a los hijos de los Elohim que tomaron a las mujeres, es decir, o que tomaron por mujeres a las hijas del Adam, y de allí surgieron los Giborim, es decir, hombres poderosos, guerreros de renombre. Por el momento algo que quieran preguntar, que quieran compartir, que quieran, no sé, lo que deseen, mientras yo acá tomo mate. Leo, Si no, continúo. Sí, vos sabés que yo había escuchado una enseñanza de que esos gobernantes eran los hijos de Sem. ya, sí, lo escuché yo también. No sé si es Si te así o no, parece, pero bueno, la respuesta sería no, pero si te parece eso lo podemos profundizar en los grupos, por ahí donde estemos, y de esa manera, como quien dice, como quien dice, para no consumir tanto tiempo, porque si no demandaría un montonazo de tiempo. dale, dale. Pero sí, el tema ese, y de hecho me hiciste acordar, porque iba a hablar de eso, pero después dije, no, porque me voy a ir por las ramas. Em, pero respecto de lo que vengo diciendo y de los que les mostré en el grupo, no sé los que hayan visto por ahí las capturas de pantalla o el video completo que les dejé de la persona que había hecho esa traducción, no sé si tienen alguna observación. No, yo lo vi recién, así que dentro de un rato después lo voy a escuchar. Pero Ah, ya. los Nefilim, viste que, a ver, puedo estar equivocado seguramente. El hecho de decir que eran los Nefilim, que eran ángeles caídos, eh, también se dice que los ángeles no, supuestamente no son seres que mantengan relaciones, al no ser que, porque ¿dónde es que en Judá, dónde es que dice que dice que se salieron de su, ay, no me acuerdo, pero dice que como que se salieron de su esencia, una cosa así. De su No Lo que sé, pasa es de la que posición, de la, esa doctrina que dice Eduardo, yo la he escuchado muchas veces dentro del cristianismo, ven el tema que hubo como una rebelión en el cielo, ¿ya? En el cielo supuestamente estaba el ángel más maravilloso que dicen, no, sacando fuera de contexto eh, Ezequiel, cuando habla de la persona que estaba, de ese personaje que estaba en el Gan Eden, ¿ya? Entonces hubo como una rebelión en el cielo y citan Apocalipsis, ¿cierto? Se van muy lejos a Apocalipsis, cuando dice el texto atrajo, ¿cierto? Sacó del cielo, parafraseando, un tanto porcentaje de las estrellas del cielo y esos son los ángeles la caídos. tercera parte. Esa, la tercera parte. Y llegan a la tierra y esos mismos ángeles embarazan a los hijos de los hombres, dice. Y ahí nacen los famosos Nefilim, que lo traducen erróneamente como gigantes.
y esa doctrina impera dentro de la escatología cristiana. A eso se Sí, lo que refiere dicen Eduardo. es que ellos dejaron la posición que originalmente tuvieron para tomar una posición más degradable, o sea, menos, ¿cómo se le dice? Bueno, sí, cuando uno se empieza a degradar, se empieza ¿cómo se dice? Bueno, no se mantiene tan puro como quien dice. Ellos cambian esa posición por una posición más baja y entonces ellos ahí pueden tener relaciones con las mujeres. Pero en tanto ellos eran ángeles, entre comillas, de Dios, no podían porque los ángeles no pueden tener hijos. O sea, no tienen hijos. Eso fue lo que yo entendí de lo que estaba diciendo Eduardo o de lo que preguntaba Eduardo. Sí, eso es una posición más o menos que trata de explicar el capítulo 6, pero no tiene correspondencia con el capítulo 6. Y ya vamos a ver por qué. Así que si les parecen, Mira, te interrumpo un poquito. También usan el libro de Enoch para dar crédito a esa enseñanza. No sé si lo hayas escuchado. sí, lo que pasa es que justamente en el libro de Enoch es donde se expresa de forma literal, de forma concreta, la angeleología. A partir de ahí viene la angelología y de hecho se habla justamente entre comillas, de este verso, pero se habla de eso de los vigilantes y toda la cuestión esa de que había un caos Claro. celeste, vamos a decirlo así. Y lo otro que hay que tener presente es que la angelología viene de Persia. Ujú, No es sí, algo propio del texto, bueno, por lo menos del texto de la Torá y de los textos más antiguos del Tanaj. No están hablando de seres supraterrenales. Esa idea sí, de los ángeles supraterrenales viene de la angelología persa, que de hecho los judíos, cuando estuvieron cautivos allá, eh, asimilaron esa enseñanza, esa doctrina, por decirlo así. Adelante, no, no. bien. Sí, algo parecido pasa con el tema de Génesis 18, cuando el mismo Génesis 18 te dice Anashim, o sea, eran hombres, no eran, entre comillas, ángeles. Pero bueno, la cuestión es que vamos a desglosar un poco los términos. Tenemos Bené por un lado. ¿Qué significaría Bené? Lo que traducimos como hijos, hijos de. Bené tiene una raíz que en este caso sería Ben. O sea, Bené es un plural. Perdón, es un constructo plural. Y un segundito por ahí si me demoro es porque estoy buscando el mate. Eh, los significados serían, dentro de lo que es el hebreo bíblico, hijo, descendiente, miembro de, perteneciente a, seguidor de, em, representante de, integrante de un grupo. Todo eso es lo que básicamente traduciría lo que nosotros decimos hijos de. O sea, bené significa más o menos todo lo que acabo de mencionar. Am, Ahora, ejemplos de lo que es el uso de las cargas semánticas, por ejemplo, tenemos cuando leemos esto de hijos de los profetas. Esos hijos de los profetas lo que te está diciendo es que es un miembro de la escuela profética. Cuando vos lees, por ejemplo, hijos del exilio, lo que te está diciendo es que es miembro del grupo del exilio. O hijos del reino son miembros del reino. Entonces, en ese contexto, Bené puede significar miembros de, pertenecientes a, descendientes de, integrantes de, y eso ya muestra que la expresión Bene Ha Elohim no obliga a entender una filiación literal regente. Cuando digo regente me refiero a algo así como modernamente diríamos divina. Por otro lado, ¿qué sería Elohim? Primero, esa palabra tiene un campo semántico bastante amplio dentro de lo que es el hebreo bíblico, y si nosotros nos remitimos a que se trata de un plural morfológico, entonces las posibles eh, o los posibles significados, según obviamente el contexto, sería agente, regente, agencia, autoridad, jueces, gobernantes, em, potencias,